Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Es tan lindo estar aquí, el poder abrir la Biblia con ustedes. Y por favor, les quiero pedir que me acompañen con sus Biblias a ese texto. Si tú no estás ya ahí, al mismo tiempo, quizás no tienes una Biblia, te animo que compres una Biblia, de no que tomes una Biblia de atrás para que puedas leerlo. Si no, mira a una persona a tu alrededor, hazte un amigo para que puedas ver en el texto lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí no estamos presentando algo, sino queremos ver qué es lo que dice la Biblia de lo que vamos a hablar. Con esto en mente, por favor, veamos de los versículos 14 al 17 es lo que vamos a estar. Y mientras estamos en este estudio del libro de Efesios, estamos llegando a un momento clave. Estamos llegando a mitad del camino de nuestro libro. Y para entender el tema de hoy, quiero contarles una pequeña historia de alguien que yo conocí hace muchos años. Le voy a poner de nombre Christian, le voy a decir Chris. Chris es un indigente vagabundo en las calles de Los Ángeles, California. Como un indigente en esta ciudad tan grande, Chris muchas veces cierra sus ojos en las noches, recostando su cabeza no en una almohada, sino en sus zapatos. ¿Y por qué sus zapatos? No porque sean más cómodos, sino porque ya le han robado algunos pares de zapatos y él se da cuenta de que si es que él no hace eso, otro par de zapatos se va por ahí. Amadas de personas que quieren hacerle daño y por lo cual no puede dormir. Una que otra vez ha sido despertado también por la policía, que muchas veces llega y les mueve del lugar a todas las personas durmiendo en la calle porque alguien se quejó. O quizás porque están buscando drogas y ahí también hay mucho pase de drogas. Además de eso, Chris tiene que vivir diariamente con las realidades que cada persona tiene que vivir cuando esté en esa situación. En lo que se llama en los Estados Unidos, en Los Ángeles, como la jungla de concreto, la ansiedad, la violencia, las drogas, la soledad, la salud mental, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona en realidad, este no es alguien que me estoy inventando, amigos. Una vez estaba yo sentado con él, hicimos un programa ahí una vez, y había un parque donde tenían en la mesa un ajedrez y las personas indigentes se sentaban a jugar ajedrez. Cuando me senté con él me impactó la manera como él hablaba, honestamente. Me impactó su manera de hablar, era clara, era fluida, era lúcida, su vocabulario era rico, era educado. Es más, ya a distancia muy corta le regresé a ver y vi que inclusive su ropa era ropa de marca, pero estaba ya un poco deshilada. Era ropa fina. Yo no lo podía entender hasta que Chris abrió su corazón y me empezó a contar de su situación. Me mostró unas fotos que sacó de su billetera y me mostró su familia, la cual vivía en uno de los barrios más ricos de Los Ángeles. Además me contó de sus hijas, las cuales en ese momento asistían a algunas de las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos. La última foto fue la que más me golpeó mientras él me mostró una foto en la cual se le veía a él igualito, con el mismo terno con el cual estaba él sentado enfrente mío, en algún tipo de evento de gala. No sé el resto de la historia y no sé cómo está Chris el día de hoy, pero me impactó es que Chris tenía todos los recursos necesarios para no ser un indigente, para no vivir como un vagabundo en ese parque y tener que dormir abrazado de sus zapatos para que no se lo roben. Tenía una casa, tenía un hogar, tenía recursos, tenía una familia que él me comentó que le rogaban que por favor vuelve papá. Pero por motivos que hasta ahora yo no entiendo. Pero sé la raíz. Él no quería volver. Amados hermanos, esta historia es real. Y oramos por personas así, que nuestra iglesia tenga un corazón para alcanzar a las personas que están en grandes necesidades. Pero al mismo tiempo lo que más me impactó de esta historia es que muchos creyentes somos iguales que Chris. Muchos cristianos vivimos igual que Chris. ¿A qué me refiero? Es que muchos cristianos lidiamos, respondemos a las dificultades y presiones de la vida, pese a que teníamos todos esos recursos que hemos visto en este libro, en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3, hemos visto las riquezas que tenemos en Cristo, pero cuando respondemos en momentos de tensión, cuando respondemos en momentos de presión, en momentos cuando las cosas no están bien, respondemos realmente como que fuéramos indigentes espirituales, ¿verdad?
Todos lo hacemos. Tú sabes cuáles son esas áreas de tu vida, cuáles son esas áreas en tu corazón que el momento que tú vienes del domingo, hermano, hermana, ¿cómo está? Muy bien, todo bien, pero tú sabes que detrás de todas las cosas hay áreas de tu vida en las cuales si tú ves la pobreza espiritual que todos tenemos. Sé honesto el día de hoy contigo mismo delante del Señor. ¿Cuál es esa área? Esta semana tuve el privilegio de estar en una conferencia en los Estados Unidos de consejería bíblica, en donde estábamos hablando de cómo traer ayuda y esperanza a personas que han sido abusadas. Y uno de los temas que se hacían era ayuda a que las personas empiecen a ver qué es lo que está pasando en su vida. Quizás es tu matrimonio, quizás son tus hijos, quizás es tu relación con tu esposo, con tu esposa, quizás es alguna cosa en el trabajo, quizás es algún pecado que tú sabes que ya Dios te ha dicho que no hagas eso, pero sigues haciéndolo. Y en cierta manera es la imagen que vemos hoy. Pablo en esta carta, que un teólogo la llamó la chequera de las riquezas del creyente, nos ha mostrado los recursos que están disponibles para cada creyente, las riquezas que tenemos en Cristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que la audiencia ahora no solamente sepa esta información y diga, wow, lo que tengo en Cristo, pero que esto se transfiera en cómo viven. Y el puente de transferencia es ¿qué? La oración. Las personas tenemos una posición hermosa en Cristo Jesús y empezamos el capítulo 4 ya mismo y vamos a ver qué va a decir y ahora tienes que vivir prácticamente posición y práctica y ahora vives en luz de eso y lo que conecta los dos lados es la oración. Pablo va a orar. El día de hoy, Dios mediante, las próximas 1 o 2 semanas vamos a estar en este texto y vamos a ver cómo Pablo nos enseña conceptos claros, importantes, claves, para que nuestras oraciones no sean como de mendigos, que nuestra vida no se vea de una manera en la cual realmente no tiene sentido de la manera como vivimos, pero que está para la gloria de Dios, hermanos. Oremos. Padre del cielo, todos somos mendigos espirituales. La pobreza no solamente tiene que ver con no tener cosas, pero la pobreza tiene que ver con separación, con algo roto, Padre. Y desde el jardín de Adán y Eva hay pobreza. Hay pobreza debido a que el mundo es un mundo roto y no hay recursos para todas las cosas. Pero más importante de todo, en el jardín de Adán y Eva lo que se rompió era la relación entre el hombre y un Dios bueno. El día de hoy, Padre, te queremos pedir de que tú nos enseñes cómo la oración es clave para poder vivir de acuerdo a tus propósitos, Padre. Yo no soy digno de abrir tu palabra, pero Padre, es por tu gracia. Entonces ayúdame a servir a mis hermanos y a mis hermanas de la mejor manera para que Cristo se glorifique. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver en esta oración, el primer concepto clave para orar es la causa y el objetivo de nuestras oraciones. Por favor, observen conmigo el versículo 14 donde dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante aquí es que por favor observen con sus ojos una vez más ahora el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? El versículo 1 empieza de la misma manera cuando dice, por esta causa yo. ¿Ven? Versículo 1, por esta causa yo. Versículo 14, por esta causa. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Pablo iba a empezar a orar en el versículo 1 y dice, por esta causa yo, y miren por favor en el 14 dice, doblo mis rodillas, pero él va a decir eso y en medio de la viada que ya tiene, él para esa idea y dice, tengo que decir algo más, e interrumpe su idea, hace un paréntesis, y en este paréntesis él empieza a hablar de cosas muy pero muy importantes y vamos a verlas en un momento, y después retoma su oración en el versículo 14. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas lleno hasta la medida de toda plenitud de Dios. Entonces quiero que se den cuenta, Pablo empieza a orar y no empieza a orar de una, sino dice por esta causa. Entonces lo que le queremos preguntar a Pablo es decir, ¿por qué causa, Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que algo de lo que acabamos de ver le anima a él a orar. Entonces él dice, por esta causa yo oro. Y le preguntamos, ¿pero por qué causa, Pablo?
¿Qué causa es que te llama? ¿Qué causó que tú dobles tus rodillas? ¿Qué anima tus oraciones? Y es lo que vimos inmediatamente anteriormente. Entonces, por favor, miren los versículos 18 al 22 del capítulo 2. Y dice, desde el 19 voy a leerlo. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Él dice, por esta causa, porque ya no hay más división entre gentil y judío en la iglesia. Ahora es un lugar unido, por el motivo de que ahora son familia. Ya no son solamente un evento religioso, pero ahora porque tienen a Dios como su Padre, ahora son familia. Sigamos leyendo, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solamente que somos conciudadanos, no solamente que somos familia, pero ahora la iglesia es ¿qué? Un edificio. ¿Qué edificio? Un templo. ¿Qué es el templo, hermanos? El templo es el lugar donde personas pueden experimentar la presencia de Dios. Era el lugar donde personas iban a lidiar con el pecado. Y dice, ustedes ahora como iglesia colectivamente, porque cada uno de ustedes es un templo pequeño, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en Romanos, ¿no es cierto? Vivimos de esa manera, pero ahora todos juntos. Es la idea principal, es el lugar donde el mundo no creyente debería poder ver la iglesia universal y en especial sus representaciones locales y decir, existe un Dios. Y Pablo se da cuenta de que eso es tan increíble. Por favor, miren, versículo 10 del capítulo 3, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y las regiones celestiales. Lo que está diciendo aquí es que eso es tan increíble que los ángeles caídos y escogidos regresan a ver a la iglesia y dicen, wow. Debido a eso, Pablo está diciendo, yo necesito por ellos. Debido a eso, se lanza, como dice, de rodillas a clamar por esta iglesia, a clamar por estos efesios, a decir, ayúdales a que vivan con esta hermosa causa detrás de ellos, con esta increíble motivación detrás de ellos. Y los lleva a orar. Pero hay algo muy interesante, porque no solamente lo que vemos aquí, no solamente es que Pablo, y vamos a verlo en un momento, no solamente es que él regresa a ver y dice, esto es lo que a mí me impulsa a orar, pero él no solamente que ve lo que viene, pero después regresa a ver para adelante y apunta y dice, esto es lo que me causó que ore, pero quiero que vean cuál es lo que me motiva para llegar allá, cuál es el objetivo. No solamente mira para atrás, pero mira para adelante. En otras palabras, lo que él está diciendo es cuál es el objetivo de que la iglesia viva de acuerdo a este increíble llamado. ¿Cuál es el objetivo? No solamente cuál es la causa, pero cuál es el objetivo. Y si yo te pregunto eso, ¿cuál es? ¿Por qué queremos una iglesia sana? Y personas quizás dirían, porque es una linda iglesia. Porque es una iglesia donde me puedo sentir cómodo. Porque es una iglesia que me anima. Es una iglesia donde tengo mis amigos. Es una iglesia donde me siento como que valgo. Es una iglesia, quizás escuchaste la oración y tú dices, qué bestia, Dios está usando la iglesia, qué pleno que esté usando la iglesia. Todas esas cosas pueden estar bien, pero ese no es el objetivo que tiene Pablo en mente cuando habla de que la iglesia tiene que comportarse de acuerdo a ese llamado. Miren por favor el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. A Él sea la gloria. Esta iglesia multiforme, esta iglesia diversa, esta iglesia unida, esta iglesia que está creciendo anclada en Cristo, esta iglesia que se empiezan a tratar todos como familia, esta iglesia que deja a los ángeles boquiabiertos, esta iglesia que es increíble, lo hace ¿por qué? Para glorificarle a Dios. Pausa ahí. Porque muchas veces cuando oramos, ¿para qué usamos la oración? Seamos honestos. Para pedir cosas. Yo quiero orar porque Dios, ahorita las cosas están difíciles, ayúdame. Y vamos a ver que hay lugar para eso. Pero quiero que te des cuenta que desde el principio Pablo está diciendo, debido a que la iglesia es esto tan increíble y porque tenemos que glorificarle a Dios, la oración es lo que va a ayudar de que la iglesia llegue a glorificarle a Dios. Es el poder de eso. John Piper lo pone de esta manera y es increíble. La oración principalmente es como una radio portátil en el campo de batalla para cumplir la misión de la iglesia mientras avanza contra los poderes de la oscuridad y de la incredulidad.
No es de sorprenderse que la oración falle cuando tratamos de convertirla en una llamada casera hacia el cielo para aumentar nuestra zona de confort. Dios nos ha dado la oración como un intercomunicador portátil en tiempos de guerra para que podamos llamar al cuartel general y obtener todo lo que necesitamos mientras el reino de Cristo avanza en el mundo. Lo primero que tenemos que pensar al pensar en conceptos, en claves para orar es: ¿estamos orando para la gloria de Dios o solamente para mi pequeña gloria? Número 2. Vemos también el destinatario de estas oraciones. Por favor, acompáñenme una vez más. Versículos 14 y 15. Dice: por esta causa pues doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pausa ahí. Muchas personas escuchan eso y doblo mis rodillas delante de Jesucristo. ¿Dice eso? Dice delante de el Padre del Señor Jesucristo. Yo oro a Jesucristo, no dice, pero al Padre de Jesucristo. Cristo en ese caso se convierte en que me permite llegar a mis oraciones. Dios es santo, santo, santo. Y Pablo entiende que puede orar al Padre debido a la obra de Cristo. Y eso es increíble. Él es nuestro mediador. Hemos visto en este texto anteriormente de que por Cristo tenemos acceso directo al Padre. Por Cristo podemos hablar, ¿no es cierto? Y eso es tan importante. Y la palabra aquí es Padre. Una otra observación importante aquí. A veces a algunas personas les gusta orar y decir: papito Dios. Yo creo que si es que un creyente del Antiguo Testamento escucharía eso, y no está mal por si acaso, ya les veo como que. No es que está mal, pero un creyente del Antiguo Testamento te escucharía llamarle a Dios Padre y diría: no puede ser. ¿Por qué? En Efesios solamente Pablo habla de Dios como Padre 7 veces. No tenemos el tiempo de verlo, pero lo puedes ver en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, versículo 17, 2, 18, en el que estamos ahorita también. De ahí 4, 6, 5, 20 y 6, 23. ¿Eso es cuántas? 7 veces. En todo el Antiguo Testamento solamente se usa este tipo de referencia 15 veces. 2 veces más. De 1448 veces. Hermano, hermana amada, ¿te das cuenta de que debido a Jesucristo, debido a nuestro hermano mayor, quien ganó acceso y ahora somos adoptados y somos familia de Dios, ahora le podemos decir a Dios Padre? Que es algo increíble. Piensa en eso. ¿Y qué pasa cuando le decimos a alguien Padre? Hay una relación, ¿verdad? Digamos que alguien viene y me viene a visitar, y no sé si tú has ido a visitarle a alguien. Y digamos que te dicen: ok, aquí te puedes quedar tú, te quedas ahí. Si tú necesitas algo, golpea la puerta. ¿Cómo la persona normalmente golpea la puerta si es que necesita algo? ¿No es cierto? Si estás de visita. No quieres golpear fuerte, solo suavito. ¿Por qué? Porque no quieres molestar. Porque ¿qué tenaz? ¿Cómo creen que mi hija Willow me dice que la vaya a ver cuando se despierta al medio de la noche? ¡Dada! No tiene ningún miedo de... ¿Por qué? Porque tiene acceso a su papá. El día de hoy en tus oraciones, ¿las ves de esa manera donde tú puedes acercarte a tu dada, a tu papá de esa manera? Porque Él es el Padre. Pero una vez más, por favor, observen conmigo, no solamente es del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es hermoso que dice de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Padre por unión a Cristo, como sabemos, pero miren lo que dice el versículo 15, dice: ¿de quién recibe nombre quién? Toda familia en el cielo y en la tierra. Y aquí hay un juego de palabras en el idioma original. La palabra para padre es pater, y la palabra para familia es patria. Entonces, pater, patria en cierta manera, y es un juego de palabras. Entonces, ¿cuáles son estas familias? Las familias en el cielo y en la tierra. ¿A qué se refiere? A todas las cosas creadas. Y este punto no es que habla de familia como algo familiar, como lo que vimos de una relación, sino solamente con la idea de rendición de cuentas. Y miren por favor en el texto que dice ¿de quién recibe nombre? ¿De quién recibe nombre? En la Biblia, cuando tú ves que alguien da un nombre a alguien, es algo muy importante. El punto es que todos dependen de aquel que les dio su nombre. Todos deben su existencia a quien que les dio su nombre. Salmo 147, versículos 4 y 5 dice: cuánto el número de las estrellas, y a todas ellas les pone
nombre. Y sabemos que Dios sabe de nombre todas las estrellas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que solamente es buenazo en poner nombres? No, sino que todas le pertenecen a Él. Eso significa que la existencia y la vida de las cosas que tienen vida tiene significado y tiene su base en Él. Todas las cosas. En la Biblia nosotros vemos que dice que si es que nosotros no le adoramos, ¿quién le va a adorar? Las piedras. Salmo 148 puedes verlo y dice: alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes también, doncellas, los ancianos junto con los niños, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a Él cercano. Aleluya. Eso es las familias de la tierra. ¿Qué se refiere con las familias del cielo? Los ángeles. ¿Y qué tipos de ángeles tenemos? Y hemos visto esto anteriormente, los buenos y los malos, ¿no es cierto? Los ángeles buenos, los ángeles elegidos están ahí ¿para qué? Para glorificarle a Dios, para servirle a Dios. Su existencia está basada ¿en quién? En Dios. Los ángeles malos, otra vez ahora les cambió. Es que ya se quejaron de este lado, que siempre digo que los ángeles malos están a este lado. Los ángeles malos, ¿para qué están ahí? Para ir en contra de Dios y eventualmente van a ser juzgados por Dios. Toda la creación apunta a que Dios es el creador, de que todos somos responsables delante de Él. Todos somos responsables. El punto es que todas las familias celestiales y las familias de la tierra, ambas tienen una dependencia común a este Padre. Y esto es increíble, hermanos, porque hace un rato vimos que Él es nuestro Padre, papá, papá. Y del otro lado tenemos un Dios creador, ¿cierto? Los dos lados. Cuando nosotros oramos tenemos que tener eso claro, que sí, venimos con toda confianza por lo que Cristo hizo, pero todavía es el Padre creador soberano de todas las cosas. Entonces no solamente tenemos que orar con la motivación y el objetivo correcto, pero también a la persona correcta, que es Dios, debido a que tenemos a Cristo en nosotros. Tercer punto, no solamente eso, pero tenemos ahora la actitud de las oraciones, y quizás lo vieron de una en el versículo 14. Dense cuenta que no se usa la palabra orar. Tú esperarías que Él diga, anteriormente Él sí dijo en oración. Si vas al capítulo 1, versículo 18, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esa era la primera oración de Pablo. En sus Biblias quizás dice el título, que no es inspirado, pero dice: Pablo ora otra vez. Pero aquí no ves la palabra para oración. ¿Pero qué dice? Que dobló su rodilla. Dobló su rodilla. En la Biblia tenemos muchas maneras como personas oran. Hay personas que oran postradas. Tú puedes ver eso en Números 16, en Josué 7, en Ezra 10, en Mateo 26 y otros lugares. Hay otras personas que oran con la cabeza entre sus piernas. Primera de Reyes 18:42. Tienes un montón de ejemplos de personas orando de pie. Primera de Samuel 1:26, Primera de Reyes 8:22, Marcos 11:25, Lucas 18:11, Lucas 18:13. Tienes personas que están orando con manos levantadas. Hay muchas maneras de orar. ¿A qué se refiere Pablo y por qué él escoge decir me postro de rodillas? Esta palabra solamente ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento y miren cuándo las usa él y están en la pantalla. Romanos 14:11 está esta palabra. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Filipenses 2:10, que ustedes se lo conocen bien: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es increíble, hermanos. Piensen en esto, por favor. Conectemos esto con lo que dijimos hace un rato. Dios que nombró las estrellas, Dios que nombra y toda la creación le adora, ahora está diciendo que toda la creación dobla la rodilla también. Y nuestras oraciones solamente se unen a que la creación está doblando la rodilla a Cristo. Vemos que Pablo ora aquí con desesperación, amigos. El punto de doblar la rodilla tiene que ver con una actitud, con una postura de humillación, de humildad, de sumisión, de adoración. Y esto, hermanos, a veces va en contra de muchas veces, como hay personas que te dicen: tú dile a Dios, y si es que no le dices a Dios, hermano, cuidado. No le podemos doblar el brazo a Dios.
Él es un Dios papá, pero es un Dios creador y es un Dios soberano. Piensen en esto. ¿Qué está pasando? Pablo nos dijo en el principio del capítulo 3, yo prisionero, ¿se acuerdan? Después en el versículo 3 él dice, por favor no sufran a causa de mis padecimientos. Y él une todo eso porque Dios le ha dado a él un llamado, versículo 2 del capítulo 3, y dice, de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. Versículo 7 dice, de el don de la gracia de Dios que se me ha concedido. Este es lo que yo creo que Pablo está diciendo, yo estoy en la prisión y es la prisión que Cristo me mandó. ¿Cómo tengo esa perspectiva? Porque es una persona que está de rodillas delante de Dios. Él está sufriendo y cómo le regresa a ver a los hermanos, les dice, no sufran por mí, hermanos, enfóquense en lo suyo porque esto es bueno. ¿Cómo les hace eso? Porque está de rodillas delante de Dios. ¿Cómo es que tiene este ministerio? Por la gracia de Dios. Y él habla de eso todo el tiempo, que él me ha dado esta gracia. Dios, ¿cómo es que me das esto? Porque está de rodillas delante de Dios. Dios te va a llevar muchas veces a lugares donde la única manera como tú puedes tener sentido de lo que Dios te está llamando a hacer es porque estás de rodillas delante de Dios. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de hablar con uno de mis mentores y este hermano es una concordancia caminante. Es de esas personas que tú le dices, hermano, ¿y tú qué opinas de esto? Y no te dices, es que una vez me pasó esto a mí cuando yo estuve en el ministerio anteriormente, cosas así, sino te dice, Colosenses tanto. Y como dicen Proverbios, tanto. Y es tenaz porque sales con una respuesta que es como que tienes la Biblia delante tuyo. Tú viste que Dios te habló en la respuesta que el hermano te dio. Y yo me acuerdo sentarme como un pastor joven y me senté con él y le dije, a ver mi hermano, ¿cómo lo haces? Yo esperaba que él me diga, ¿verdad? Entonces yo me levanto en la mañana y estudio estos versículos y después los anoto y después les pongo una tarjetita y eso. Entonces yo estaba buscando el cómo. Y él no me dijo el cómo. Me dijo en el quién debe ser. Su respuesta recuerdo tan claramente. Él me regresó a ver y me dijo, Juan, es solamente la respuesta de un pecador, pastor, que necesita lanzarse de cara delante de Dios todas las mañanas y rogarle que Él me dé algo que darle a mi congregación. Y ahí es donde he aprendido la palabra. Y eso me impactó tanto. Yo oro de que el Señor me permita hacer algo así para mis hermanos aquí en La Fuente. Y si tú estás en ministerio el día de hoy, que estás en ministerio, porque todos estamos en ministerio, de que cada mañana tú te levantes y ores a Dios de rodillas pidiéndole, Dios, si no es por ti no tengo nada que darle a nadie. Te ruego en sumisión, tú que eres Dios, te ruego que hagas algo. Amén. El ministerio es una presión increíble y Pablo se da cuenta que la única manera de seguir caminando en un ministerio fiel, sin descalificarse, sin rayarse, sin todo eso, de la mano del Espíritu, es que él en su misión está orando por la gente por la cual ministra. Entonces, hermanos, hemos visto que Pablo no solamente nos va a decir qué motiva, a quién ora, cuál es la actitud cuál es la actitud, pero ahora vamos a ver cuál es el contenido de la oración. Por favor, acompáñenme a los versículos 16 y 17. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo aquí. Entonces Pablo ahora ya nos ha dicho cuál es la perspectiva una vez más. Pues tengamos eso súper claro, la perspectiva, lo que le motiva es darse cuenta lo hermoso del ministerio que él tiene y apuntar a la gloria de Dios. Y dice, no necesito orar para que ellos vean eso. Número 2, él está orando ¿a quién? A Dios, mediante la mediación de Cristo. Número 3, él está orando con una actitud de sumisión. Una actitud de lanzarse a los pies de Dios. Y ahora vamos a ver qué es lo que ora. No solamente la actitud y eso, pero qué es lo que va a orar. Y por favor acompáñenme en versículos 16 y 17. Miren lo que dice y empieza con estas palabras que me encantan. Que os conceda, que les dé, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el primer pedido, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí es la primera cosa, es lo único que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Porque vamos a meternos bien profundo y la próxima semana vemos la segunda parte de esta oración, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice estas palabras? Que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, dentro, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, adentro. ¿A qué se refiere?
Y esta pregunta es muy importante porque aquí es donde vamos a ver cómo estás viviendo el día de hoy. Cómo es que la iglesia puede mostrarse de algo tan hermoso. Es porque tienes un montón de personas que entienden esto y están orando esto para su vida, para su matrimonio, para la manera como viven el día a día. Pablo aquí nos enseña algo muy importante para cualquier creyente, en especial, hermanos, si es que eres una persona que el Señor te ha llamado al ministerio. ¿Qué hizo Pablo? Lo primero que él hizo es mostrarte a Cristo. Capítulos del 1 al 3, mostrar a Cristo, mostrar a Cristo, mostrar a Cristo, mostrar qué hermoso que es, qué glorioso es, qué increíble es, la hermosura de su obra, la hermosura de sus atributos. Y una vez que él acaba de mostrar esto, lo que va a hacer en el capítulo 4 va a decir, ahora tienes que vivir de acuerdo a eso. Y como dijimos, lo que hace el puente de los dos lados es la oración. Entonces, la primera oración es ser fortalecidos en el hombre interior. La petición de Pablo aquí, por favor observen, usa dos palabras que tienen que ver con el poder. La primera palabra que vemos ahí es fortalecidos. Es una palabra que se usa o se conecta con la idea del ejercicio en textos del griego clásico y que tiene la idea de crecimiento físico en cierta manera. Vemos esta palabra usada con el niño Jesús, que decía que se fortalecía en espíritu en Lucas 1:80. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Esa es la primera palabra, fortalecidos. Vamos a ver eso, qué significa en un rato. Primero definamos las palabras. La segunda palabra es la palabra dunamis, donde tenemos la idea de poder, habilidad, competencia, la idea de tener la capacidad para actuar de acuerdo a algo. Entonces está diciendo que se fortalezcan en poder, fortalezcan en poder. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en fortalecer? Honestamente. ¿Cuál es esta fortalecer que viene a la mente de Pablo? Cuando usamos quizás estas palabras, amigos, pensamos en fortalecernos en el cuerpo, ¿no es cierto? Físicamente. Fortaleza, ¿no? Es bien fuerte esa persona. Músculos. Quizás inclusive cuando alguien está enfermo decimos, que te fortalezcas, que recuperes tu fuerza. Cuando nosotros tuvimos nuestros hijos, personas nos escribían y decían, ya les quería ir a visitar, pero nos gustaría que la Marisita y sus bebés ya estén más fortalecidos, y estén más fuertes para poderles ir a ver, ¿no es cierto? Es la idea que tenemos muchas veces cuando hablamos. Pero aquí lo que está diciendo es que el texto dice que se fortalezcan ¿dónde? En el hombre interior. ¿Y qué significa esto de hombre interior, hermanos? Y este concepto es clave. No sé cuándo fue la última vez que dijiste, oraste por alguien. Tú estabas orando por alguien en tu comunidad y dijiste, y que te fortalezca en el hombre interior. ¿Qué significa eso? Y aquí nos vamos a tomar un momento para clarificar algo que es muy, muy importante. Cuando hablamos del hombre interior o el hombre exterior, lo que estamos hablando, estamos tratando de responder a una pregunta clave, que es, ¿cuántas partes tiene una persona? ¿Cuántas partes fueron creadas en el ser humano? Son esenciales para el hombre y hay algunas perspectivas y les voy a decir rápidamente estas perspectivas. El deseo de hoy realmente es solamente poner la mesa y de ahí puedes irlo a ver de otra manera también en tu tiempo. Entonces la primera es que las personas dirían que tienen una sola parte. Esta visión cree que nada puede existir separado del mundo material y por lo tanto las dos o tres partes en otros modelos son en realidad expresiones del sistema nervioso central, lo que llamamos el materialismo, o en otros casos de la mente, lo que se llama el fenomenalismo. Y en realidad lo que está diciendo es que solo hay una parte, no le puedes separar. ¿Ok? Perspectiva número 1. Yo sé que ustedes están viendo como que wow, esto es importante y van a ver por qué. Segundo punto, otros dirían que hay tres partes. Esta perspectiva se llama tricotomía y cree que el hombre está formado por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y es lo que muchas personas creen. Esta visión es aceptada por muchos en la iglesia y podrían como respaldo bíblico 1 Tesalonicenses 5:23, que lo vamos a leer en un momento, donde parecería escribir que hay dos partes separadas del cuerpo. ¿Okay? Este punto de vista es muy importante, ¿por qué? Prácticamente, porque dices, ¿y por qué necesito saber cómo era? Fenomenalismo. No, no era así. Sí, fenomenalismo. ¿Y eso? ¿Y quién me va a preguntar eso? Aquí está por qué necesitas saber esto. Porque si tú tienes tres partes, lo que normalmente personas van a decir es que si tú tienes un problema físico de tu cuerpo, les llevas al doctor. Si tienes un problema del alma, necesitas ver a un profesional de salud mental. Si tú tienes un problema con tu espíritu, ahí sí vas donde el pastor. En otras palabras, ¿tienes gripe? Doctor. ¿Tienes ansiedad?
psicólogo, psiquiatra, necesitas a Cristo en tu corazón, pastor. ¿Es verdad que es así? ¿Eso significa que la palabra de Dios no nos puede ayudar cuando tenemos ansiedad? ¿Eso significa que la palabra de Dios no tiene nada que decir si alguien está deprimido, si alguien tiene dificultades? Y no estoy diciendo que no tomamos partes de otros lados, por si acaso. Pero esto es muy importante darnos cuenta. Versículos como este nos ayudan a darnos cuenta que la Biblia en realidad habla de dos partes. Una parte exterior, el cuerpo, y una parte interior que se les llama a veces alma y a veces espíritu. Veamos. 1 Tesalonicenses 5:23. Y lo que quiero que vean en estos versículos es que estos versículos, cuando Pablo está hablando de estos versículos, la mayoría de veces es Pablo, el autor de Hebreos, y Marcos 12:30, y Pablo va a explicar cuando llegue Hebreos 4:12. Pablito, verás. Vamos a ver que cuando él usa estos versículos el propósito no es enumerar partes, pero hacer un punto enfático, el decir, miren qué importante, está subrayando algo. Miren, 1 Tesalonicenses 5:23, creo que está en la pantalla. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto? Subrayar que Dios puede hacerlo completamente. No está diciendo, vamos a hacer ahora sí la lista. Hebreos 4:12, hablando del poder, otra vez más la misma idea, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu. El punto es que hay dos, no solamente está diciendo que una cosa que es tan segura, la palabra de Dios es tan genial que puede entrar en el medio de eso. Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios, ustedes saben de memoria, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, Hebreos 4. El punto otra vez más es que Dios se merece todo de nosotros. Nuestro amor de Dios es completo. Además, la Biblia usa los términos alma y espíritu para los que somos bichos raros y que nos gustan esas ideas como el griego, etcétera. Las palabras psique y neuma las usa indistintamente. Una vez usa la una, a veces usa la otra, referirse exactamente de lo mismo. Juan 12:27, Juan 13:21, Lucas 1:46, 1 Corintios 5:5. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que hay dos partes. La parte externa es la parte material, es el cuerpo. Y después de la caída, ¿cómo está esa parte? Decayendo. Perece. Génesis 2:17, 3:19, 2 Corintios 4:16, que lo vamos a leer en un momento. Esa es la parte externa que decae. Y también tenemos una parte interior, que es la parte inmaterial. Es por eso que Pablo, el mismo escritor que escribió esto, dice lo siguiente: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, hermanos. La persona interna es la parte que no podemos ver como creyentes, pero es la parte más íntima, la parte más recóndita, la parte donde la Biblia habla de que es el centro de control de la persona. Todo emana de adentro de ti, todas las acciones que tienes emanan de lo que está pasando en tu hombre interior, mis hermanos. A veces se le habla como el alma, a veces como el corazón, a veces como el espíritu, pero es toda esa parte interior, y ahí es donde Dios está enfocado en cambiarte, en cambiarme a mí. Es el centro de control, y mis hermanos que están tomando la clase de consejería bíblica se están riendo. Es de donde salen todas las cosas. Y tú dices, a ver, Jota, pero ¿para qué vine a la iglesia hoy? Para saber dicotomía, tricotomía. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que enfocarnos en el hombre interior, porque cuando entiendes el hombre interior puedes entender por qué te enojas, por qué tienes ansiedad, por qué te deprimes, por qué tienes diferentes otros problemas. Cuando entiendes eso, te ayuda a actuar no como vagabundo de este mundo espiritual, sino a caminar de acuerdo a las riquezas de Cristo Jesús. Para que haya un cambio verdadero, necesita entablarse, necesita abordarse el corazón. Por favor, miren en la pantalla, Mateo 23:26, miren lo que Jesús les dice: fariseo ciego, limpia primero, ¿dónde? Lo de adentro del vaso. No está hablando aquí de lavar los platos. Está hablando de limpiar la parte de adentro, el hombre interior, para que lo de afuera también quede limpio. Del corazón brotan los manantiales de la vida, es el centro de control, es lo que dice Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La idea aquí es que tú tienes papayacta, wittig, de los manantiales, sale, hay algo que está ahí abajo y el rato menos pensado sale y tú dices, wow, lo que ha habido ahí. Y es lo mismo que está pasando en nuestro corazón. Hay algo por debajo que el rato menos pensado sale.
Y lo exterior, hermanos, revela lo que está pasando en el interior. Miren por favor Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Cuando Pablo está orando de que se fortalezca en el hombre interior, está diciendo, porque de ahí salen todas las cosas. Y yo oro porque si quieren ser esa iglesia que va a dejar a los ángeles boquiabiertos, todas las personas necesitan entender de que yo necesito trabajar en mi hombre interior. Yo no puedo hacerlo, Dios necesita hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dice también en Lucas 6? De la abundancia de él habla la boca. Tus palabras no salen porque sí. Se me salió. Es verdad que se te salió porque estaba conectada a tu corazón. Algo que tu corazón quería, se salió con tus palabras. Cuando le gritaste a tu esposo, cuando tú le gritaste a tu esposa, hay algo dentro de ti que empuja esas cosas afuera y es el corazón, es el hombre interior. El corazón es el centro de control. Si tú estás pensando algo, lo que estás pensando sale de tu corazón. Lo que estás deseando sale de tu corazón. Lo que te motiva está saliendo de un deseo de tu corazón. Tus antojos salen del corazón. Lo que tú anhelas está saliendo del corazón. El corazón es como la raíz de todas las cosas. De ahí va a salir el resto de cosas. Miren por favor la pantalla. Hay un gráfico que lo usamos en consejería. Es que tú tienes el hombre interior. Miren en la parte derecha. Hombre exterior, hombre interior. Lo que Pablo está diciendo es que él quiere que trabajemos en toda esta parte de aquí abajo. Esta parte necesita ser fortalecida para que lo que pensemos se alinee con lo que dice Dios. Y de esa manera el fruto de nuestra vida va a ser un fruto bueno. De no, si es que no estamos fortalecidos en el corazón, ¿qué tipo de fruto vamos a tener? Mal fruto. Es por eso, hermanos, que en el texto, por favor véanlo, dice que necesita que el Espíritu Santo sea el que actúa. Miren por favor, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Es una obra del Espíritu. El Espíritu necesita cambiarnos dentro porque nosotros no podemos cambiar eso. El Espíritu lo hace. ¿Y cuál es una de las herramientas que Dios usa para cambiarnos ahí adentro? ¿El Espíritu Santo usa qué? El Espíritu Santo inspiró la palabra. Vimos hace un ratito en Hebreos 4, ¿se acuerdan? Hebreos 4 dice exactamente eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu. Esa es la palabra de Dios que te empieza a darte cuenta. ¿Te das cuenta de lo que estás deseando? Y es por eso que acabas de lastimar a alguien. ¿Te das cuenta de lo que tú estás queriendo en este momento? Y es por eso que actúas de esta manera. Es tan, pero tan importante, mis hermanos. Entonces lo que Pablo está orando aquí es que los creyentes estén fortalecidos con poder ahí adentro. Y quizás tú dices, ya empiezo a cachar, pero no entiendo. Entonces quizás dices, ¿y qué significa esto? O sea, si tú pones a pensar, ¿cómo se ve el fortalecimiento externo? Tenemos ideas básicas, ¿no es cierto? Cuando tú dices, quiero fortalecerme, tú piensas, ¿sabes qué? Yo quiero correr en la Quito Últimas Noticias. Y normalmente lo que tú haces es empezar a decir, me tengo que preparar, ¿no es cierto? Y tú empiezas a ver tu fortalecimiento mientras vas a caminar y ya no estás sin aire. Ya puedes. También vas a correr y te das cuenta de que ya no te duelen tanto los músculos y dices, me estoy dando cuenta que me estoy fortaleciendo, ¿no es cierto? Tú ves a un niño y empieza a caminar y dices, se está fortaleciendo. Nuestro pediatra nos pregunta de los guaguas, y está haciendo esto, y está haciendo esto, y está haciendo esto, y significa que se está fortaleciendo. Pero ¿cómo haces eso? Con el hombre interior. ¿Hay algún tipo de examen de spiritual fitness? De fortaleza espiritual del hombre interior? ¿Te subes en algún tipo de caminador espiritual que te mide cómo estás? Si ustedes saben de uno me avisan porque yo no sé. ¿Cómo lo haces? El texto nos dice, por favor miren el versículo 17. ¿Cómo sabemos que ese hombre interior está fortalecido? Versículo 17. De manera que está diciendo, esta es la explicación. ¿Quieres saber qué significa un hombre fortalecido? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Pero miren por favor, a manera que Cristo more. Esta palabra para morar significa vivir, establecerse, el hacer un hogar.
Es la misma palabra que usa Pablo en Colosenses 1:19 y 2:9 cuando dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Eso significa que en Cristo puedes ver la deidad de Dios todo el tiempo, no solo un momento, todo el tiempo. Es algo permanente, no es algo ocasional. Ejemplo, digamos que el día de hoy, después de esto me voy a ver con algunas personas, quizás unas personas van a venir a comer a mi casa, vamos a sentarnos y esas personas se van a sentar y vamos a comer y vamos a conversar. Y eventualmente esas personas van a decir, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Y la abuela empieza a llorar y todo, sí, tenemos que irnos. Y se van de la casa. Nos visitaron por un momento y se fueron. Ha habido veces en nuestra vida que hubo una vez una persona que llegó a comer y después tuvo una situación en la cual sus papás nos llamaron y nos dijeron, es mejor que ahorita ella se quede con ustedes por unos días, por una situación que estaba pasando. Cambia toda la situación, ¿no es cierto? Porque ya no se va, se queda. ¿Qué significa? Ahora tenemos que pensar en horarios, tenemos que pensar en comida, tenemos que pensar en qué hora sale, a qué horas entra. Cambia la situación, ¿no es cierto? Porque está viviendo en tu casa. La palabra de aquí cuando dice que Cristo more en tu corazón, significa que Cristo ahora está viviendo todos los días ahí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos de nosotros hemos aprendido que el cristianismo es algo así. Yo voy al trabajo, yo hago mis hobbies y mis actividades, yo tengo mi entretenimiento, yo voy a la iglesia, yo me reúno con mis amigos y Cristo solamente es uno de tantos. Y lo que este versículo está diciendo es de que tú vas al trabajo y Cristo está en el medio de cómo vas al trabajo y cómo te comportas en el trabajo. Tú vas a estudiar y Cristo está en el medio de eso. Tú cómo le tratas a tu familia, Cristo está en el medio de eso. Tú cómo hagas cualquier cosa, tus actividades, ir a tus hobbies, cualquiera de ese tipo de cosas, Cristo está en el medio de todas las cosas. Eso es estar fortalecidos, mis hermanos. Hermanos, y esto es clave porque el corazón es el centro de la adoración, es el punto en el cual cuando Cristo habita en ti, nadie más puede compararse a Cristo. Cristo te llena tus deseos, Cristo llena tus anhelos, Cristo llena tus motivaciones, Cristo llena tus pensamientos. Y de manera práctica, cuando no estamos fortalecidos con Cristo, empezamos a querer cosas que Cristo nos dijo que no deberíamos querer. Y te frustras, ¿no es cierto? Cuando Cristo no está morando en nuestro corazón, empezamos a querer o desear cosas que Dios sí desea para nosotros, pero los queremos de tal manera que nos enojamos si no lo recibimos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que los niños, los hijos son una bendición de Dios, amén. Pero a veces decimos, queremos un hijo de tal manera que ese hijo sale y se porta mal y es como yo quiero casarme y necesito casarme y estás tan interesado en casarte y encontrar un esposo o una esposa que es algo bueno, porque eso dice la palabra, que el momento que llegas allá tú no sabes qué hacer cuando ya te casaste, porque no puedes controlar tus deseos, porque no está Cristo morando en tu corazón, sino es tus deseos morando en tu corazón. Cuando no estamos fortalecidos y Cristo no mora en nuestro corazón, también podemos ser controlados por las expectativas y convertirnos en unos impíos de pensamiento y palabra cuando esas expectativas no se cumplen, ¿no es cierto? Es que esta persona me tenía que llamar y no me llamó. ¿Te ha pasado? ¿O hay alguna expectativa que tú tenías de que esta persona tenía que hacer algo y no lo hizo y a castigarles? ¿Por qué? Porque tú te atreves a topar lo que estaba en mi corazón. Eso es tan importante para mí. Cuando no estamos fortalecidos en Cristo o cuando Cristo no mora en nuestros corazones, nosotros percibimos algún derecho. Yo soy pastor, ustedes me tienen que amar a mí y tienen que estar siempre animados. Y cuando alguien no está animado, se me cae el mundo. En mi primer año de ministerio me acuerdo conversar con uno de los hermanos de aquí y me empecé a dar cuenta de que mi gozo en Cristo estaba siempre conectado con qué también estaban estos bros. Entonces cuando los bros estaban caminando con Cristo, yo era como que qué bien, que la vida en Cristo es bacán. El rato que me llamaban me decían, hoy tuve una mala semana. Y se me caía el mundo, ¿por qué? Porque yo estaba esperando, quien moraba en mi corazón era el temor de que ellos estén bien, más que Cristo esté bien en mi corazón. Y puedes empezar eso en cualquier área de tu vida. Porque nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos y lo que va a hacer va a querer decir, cuando Pablo está diciendo, sé fortalecido en el hombre interior, que Cristo mora en tu corazón, lo que el mundo, lo que tu carne, lo que el demonio está diciendo es, sí, pero no tanto. Ponle ahí un poquito de enamorado.
es más, es hasta creyente. Y poco a poco eso se convierte en un monstruo en cual, y ahora si es que pierdo eso, se me cae el mundo. Una relación cristiana, una amistad cristiana, a veces puede ocurrir lo mismo, en el cual tú ves que esa amistad cristiana es tan importante que fue por encima de Cristo. Hace un tiempo yo estaba aconsejando a una persona que hacía deporte casi a nivel profesional y el rato menos pensado cayó y tuvo una lesión y se le cayó el mundo. ¿Por qué? Porque ese ídolo era de que yo tenía que ser este tipo de deportista. No Cristo estaba morando, sino mi expectativa de quién era yo. Hermanos, esto es de tanta importancia. El día de hoy te animo de que antes de que tú salgas, tú veas qué es lo que está morando en mi corazón. ¿Qué es lo que está morando en mi corazón? Cristo necesita morar en tu corazón. ¿Lo hace por qué? Por favor, veamos para terminar. Por fe. Por fe. ¿Qué es fe? Es el creer, es el confiar en algo. Tú pones tu confianza en Él. ¿Y cómo confiamos en Él? Recordando de que el versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. A veces nosotros no ponemos fe en Cristo por dos motivos. El primer motivo es porque no le vemos como lo más hermoso que hay. No creemos que Cristo es mejor que esta cosa. Nosotros vamos en la vida y nos ponemos nuestros ojos en este objetivo, que no era un objetivo basado en Dios, sino un objetivo basado en yo. Y llego y Dios en su amor nos quita esa cosa y decimos, ¿cómo puedes hacer eso? Y Cristo dice, porque yo soy más importante que eso. Algunos de ustedes saben exactamente a lo que me refiero cuando Dios ha roto tus planes y fue lo mejor que te pasó en la vida. Porque Dios terminó diciendo, tú pensabas que eso te iba a llenar el corazón, pero yo te amo tanto que no voy a dejar eso y te voy a poner a mi persona ahí. Cuando yo salí de la universidad, yo estaba listo para casarme. Yo estaba súper contento, porque no era con la Marisa por si acaso. Que era una relación cristiana, fuimos a viajes de misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, sin darme cuenta, mi corazón empezó a quitarle a que Cristo more en él y puso a esta persona ahí, y el deseo de estar casado y el deseo de todas las cosas que venían con los planes, etcétera, etcétera. Y un día Dios dijo, tú me reemplazaste. Y lo rompió todo. Y fue uno de los tiempos más difíciles de mi vida, y el cual le agradezco tanto a Dios. Porque Dios me enseñó de que Cristo es mejor. Y para recordar eso, el último punto, Pablo dice, por favor miren el versículo 15, 16, como dijimos, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Las palabras que Pablo usa aquí para hacerte acuerdo, porque tú quizás dices, ya, no es solamente las riquezas, pero yo no creo que yo puedo decir que Cristo es mejor que mi trabajo. Cristo es mejor que mi sueño. Cristo es mejor que esta cosa. No puedo, no tengo el poder para hacerlo. Y Pablo usa las palabras de poder, usa las palabras de decir, tú no puedes, pero yo ya lo hice. Terminemos por favor leyendo Efesios 1, 18 y 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho hace algún tiempo? Pablo llega a este texto y dice, ¿quieren saber cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el poder de Dios? Voy a usar todas las palabras disponibles en el idioma griego de ese tiempo para decir que Él es tan pero tan poderoso y aún así no alcanzo a decirlo. El día de hoy, mi querido hermano, si tú estás en esa situación en la cual tú te sientes que tu corazón no quiere ser fortalecido, dices, sí quiero que sea fortalecido, pero yo no puedo dejar eso que tú me estás diciendo. Tú ya sabes en este momento, el Espíritu Santo te está llamando a decir, eso que tú estás sosteniendo así, Dios está diciendo, déjalo ir. Y tú dices, no puedo. Y eso muestra, número uno, que no estamos confiando en Cristo, porque lo haces por fe. Y confías que Dios va a satisfacer tu corazón, porque lo promete hacer. Cuando yo era chiquito, odiaba nadar. Creo que aprendí a nadar ya casi en la universidad, honestamente. Y me acuerdo que me lanzaron estaba en una piscina, y estaba cogido del filo de la piscina. Ir a la piscina era tortura china. Ir a la piscina era lo peor de la vida. Y todo el mundo, vamos a la piscina, y yo era como que no hay algo más que hacer. Odiaba ir a la piscina. ¿Por qué? Porque yo era así enganchado del filo todo el tiempo, hasta que una persona me dijo, a ver, te vamos a enseñar.
necesito primero que dejes ir, fe. Y ahora vas a aprender a fortalecer de tal manera que tú puedas disfrutar de la piscina. Y una de las cosas que tú haces es la primera vez es como no puede ser, yo no me puedo dejar de esto, ¿no es cierto? Y muchas veces ahorita tú estás con algo en el cual estás tan enganchado y Cristo te está diciendo déjalo ir. Y lo interesante es que una vez que aprendí a nadar es una de las actividades que más me gusta y he disfrutado tanto de cosas y he tenido oportunidades hermosas. Hasta aprendí una vez a surfear y decía, y eso no hubiera podido. Y recuerdo una vez específicamente, estaba en California, ya que empezamos en California, terminamos en California, estaba nadando. Y me acuerdo que estaba nadando y estaba en una ola y me subí a la ola y en ese momento vino esa imagen de yo enganchado de la piscina. Le digo, gracias Dios porque dejé ir de ese lado y aprendí a nadar. Y ahora puedo disfrutar. De una manera increíblemente más grande, de una manera sublimemente más importante, de una manera eternamente importante el día de hoy. Dios te está llamando a que confíes en Él en fe y en el Espíritu, seas fortalecido y confíes en Él, en tu hombre interior. Oremos. Padre, hemos hablado de temas que son tan importantes, porque al mismo tiempo si tu espíritu no es el que abre nuestros ojos, no cuentan para nada. Padre, entonces te quiero pedir que como dice este texto, de que necesitamos ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, que tu espíritu trabaje en esta tarde en nuestros corazones para poder ver a Cristo como lo más importante. Padre, ayúdanos como creyentes a aprender que el lugar donde tenemos que enfocarnos es el hombre interior, nuestro corazón. Padre, enséñanos en este momento ya cuáles son esos deseos desordenados en los cuales hemos cambiado de que Cristo more en nuestro corazón por nuestro deseo de aceptación, por nuestro deseo de poder, por nuestro deseo de control, por nuestro deseo de satisfacer a la carne, por nuestro deseo, inclusive en parejas, de estar en lo correcto, por nuestro deseo de tener un tipo de cosas. Y todas esas cosas al final nos van a fallar porque solo tú eres fiel. Entonces, Padre, en esta tarde he tratado de hacer mi trabajo de manera imperfecta, pero yo sé que tu palabra es perfecta y que tu espíritu trabaja a pesar de personas como nosotros imperfectas, Padre. Entonces ahora mientras cantamos, gracias por la banda y ayúdanos a que ellos nos ayuden a poder experimentar y ver lo que este texto nos ha dicho para que podamos responder en obediencia y en fe. Padre, el día de hoy sé que hay personas aquí que ni siquiera te conocen y Padre, ellos van a tratar de cambiar su hombre interior, pero ese hombre interior está muerto. Porque tu palabra dice eso, de que hasta que nosotros no hayamos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos muertos. Entonces, Padre, el día de hoy, antes de tratar de fortalecer músculos que ni siquiera existen, primero, danos de tu palabra para poder arrepentirnos y que el día de hoy, de acuerdo a tu soberanía, tú salves a algunos. Padre, gracias por este tiempo y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.